Armando Mouret es un ingeniero argentino que participó en el programa Apolo, misión que llevó a la humanidad a pisar la Luna por primera vez en la historia. Con sus manos, hace más de 50 años, hizo llegar los colores de nuestra bandera de forma secreta a nuestro satélite natural. Hoy contamos su historia, lo homenajeamos y nos inspiramos. Argentinos, argentinas, acompáñennos. Desde principios de la humanidad somos exploradores. La curiosidad y la necesidad nos hacen movernos. Vivimos en constante evolución y corremos las fronteras de lo conocido en cada paso que damos. Hace unos siglos atrás, trasladarnos entre dos puntos de la Tierra nos podía llevar desde días hasta años. Despegarnos de ella parecía una fantasía. En el 2023 se realizaron unos 120.000 vuelos comerciales por día alrededor del mundo. Explorar nuestro planeta es solo una parte. Hemos contemplado el espacio y tratado de comprenderlo desde que existimos. ¿Cómo no íbamos a querer estar ahí? Recorrerlo. La exploración espacial llegó. Soñar con ir al espacio suena emocionante, sin dudas. Pero toda historia tiene un lado B. 1945. Culminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la tan conocida Guerra Fría, enfrentamiento entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos de América, y con ella la carrera espacial. Conquistar el espacio era la meta. 1957. Se lanzó el primer satélite, Sputnik. Los primeros viajeros espaciales, la perra Laika y el cosmonauta Yuri Gagarin. Todos logros soviéticos. Llegar a la Luna con tripulación se convertiría en un evento supremo y otorgaría un enorme poder a quien lo lograra. 1961. El presidente de Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy, dio un discurso en el Congreso y declaró que su país debía comprometerse a lograr el objetivo antes de que termine la década de llevar un hombre a la Luna y regresarlo sano y salvo a la Tierra. Ese día, el 25 de mayo del 61. ¿25 de mayo? Buenos Aires, Argentina, 1962. En una de las tantas crisis que azotaba nuestro país, Armando Mouret, flamante ingeniero civil, recién casado, decidió irse a Estados Unidos. Debió hacerlo sin su esposa Paula. Se fue a un país nuevo, a 10.000 kilómetros de su hogar, sus costumbres, sus seres queridos y su cultura. Nació en Buenos Aires en 1929. Se crió en la ciudad a excepción de un año que vivió con su familia en Ituzaingó, por ese entonces, campo. Estudió la primaria y secundaria en el Colegio San Marón, en Paraguay casi Esmeralda, y durante 1 año y medio pasó por la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina en Córdoba. Finalmente regresó y comenzó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Quería ser ingeniero. La historia esa, empecé en la UBA, en un edificio en la calle Perú. Luego pasamos a un edificio en la calle Independencia y terminé la carrera en un edificio en la calle Las Heras y Pueyrredón. Decidí emigrar, dejando a mi recién casada mujer y con un boleto de ida. Me incitaron y me abrieron esa posibilidad. Mi cabeza dijo sí y me fui en el año 62 con una valija de libros y una de ropa a Estados Unidos a probar suerte. Yo no iba con empleo ni nada por el estilo. Y una pequeña lista de alguna gente que visitar para ver si ellos me podían ayudar a ubicar algún lado donde necesitaran un ingeniero para trabajar. Pero era en mecánica. Y yo no le iba a decir que no. Era ingeniería, era un trabajo y yo lo necesitaba.
Así que este buen amigo, él estaba trabajando en mecánica, era civil también, estaba trabajando en mecánica en una compañía y me enseñó algunas cositas de mecánica para que yo pudiera desempeñarme y entender lo que me decían. Me llevaron a ver al gerente de ingeniería para concretar el que me diera un trabajo o no. Y efectivamente fuimos a verlo y ahí me encontré en una situación bastante incómoda, pero de la cual salí airoso, digamos, porque ni bien llegué, me pusieron en la mano una arandela y es cónica porque no es plana. Me dieron esa arandela, esta, un poco más grande, y comenzaron a hablar sobre que esto era un resorte, porque mencionaron la palabra spring, y yo pensé, spring no puede ser primavera, debe ser, en mecánica tiene que ser resorte. Y de las bondades y las características de este resorte en especial que se usaba en el espacio. Yo no sabía que era el espacio, pero se usó en el espacio. Y comenzó a hablar de las características del negative rate, de la característica negativa que tenía ese resorte y de la snap action, una acción inmediata, tac. Yo tenía esto entre mis manos y la verdad que lo apretaba porque no sabía qué hacer. Y él, cuando dibuja la característica, va subiendo con la mano en el dibujo. Cuando llega a la cúspide, yo sin querer aprieto esto fuerte y hace tac, es como una ranita, ¿ven? Se mete para adentro y hace un ruido. Ese es el snap. Eso es la característica negativa que tenía este resorte y que tanto resultado dio para el espacio, para los artefactos que necesitaban un resorte para el espacio. Y cuando entonces él llegó ahí y yo apreté de golpe eso así, hizo tac, y yo quedé con los ojos abiertos, él me dijo, that's it, eso es. ¿Cuándo puede empezar? Yo no sabía lo que había hecho, pero dije, mañana. Estaba en la parte del espacio. Ese instrumento para el cual me habían tomado era para el espacio. La verdad que yo transpiré la gota gorda, pero me pude sobreponer. Con esfuerzo, con dedicación, esto que yo empecé, que ni conocía qué era, fui el especialista de estos resortes en Estados Unidos y además me pusieron a cargo del proyecto, porque los anteriores no habían sido capaces de hacerlo andar. El programa Apolo, dirigido por la NASA, inició en 1962. Creó tecnología espacial de punta y sentó las bases para trabajar en el ambiente lunar. Apolo era una nave espacial compuesta por 3 módulos: el de comando, que llevaba la tripulación y el control de vuelo; el de servicio, con los sistemas de propulsión y soporte de la nave; y el lunar, diseñado para descender, permanecer en la superficie de la Luna y regresar al módulo de comando. Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969 desde Florida, Estados Unidos. El 20, Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en la historia en pisar la Luna. Selló el instante con la inolvidable frase: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Se calcula que unas 650 millones de personas compartieron el evento a través de la televisión, en una época donde pocas casas tenían el entonces novedoso aparato. Edwin Buzz Aldrin descendió 20 minutos después.
Luego de casi 22 horas en la Luna, más 7 de descanso, Armstrong y Aldrin despegaron. Se reencontraron con Michael Collins, quien permanecía en órbita en el módulo de servicio. El Saturno V fue uno de los vehículos espaciales más importantes de la historia. Realizó el despegue más ambicioso hasta ese momento. Medía unos 110 metros de largo y pesaba unas 3.000 toneladas, incluyendo la nave y los 3 astronautas, su carga más valiosa. El diseño de cada parte de los instrumentos y la planificación innovadora y precisa que requirió esta misión fue colosal. Todo debía funcionar bajo cualquier circunstancia. La NASA administraba el proyecto. Empresas privadas desarrollaban tecnología permanentemente monitoreadas. Para 1966, en el pico de desarrollo, llegaron a trabajar unas 20.000 compañías y 350.000 personas. La gran mayoría no conocía los detalles del proyecto ni su ensamble para el broche final. El dispositivo diseñado por Armando se instaló en 3 sistemas claves de la misión. Todos los instrumentos que diseñé son, para darles el nombre profesional, es presostato, pero son controladores de la presión. Si la presión sube o baja de un cierto valor, en el cual son los valores con que el sistema funciona, se salen de esos lugares, el aparato tiene o bien que mandar una señal al tablero del piloto o del astronauta, o cambiar el sistema cuando es duplicado. Porque en general los sistemas en Estados Unidos y para el cohete eran duplicados y triplicados, dependiendo del tamaño y de la importancia y todo eso. De manera que estos aparatitos, si la presión subía, porque generalmente el valor más peligroso es el superior, entonces si la presión subía de un cierto valor, él o cambiaba el sistema al otro o le mandaba un aviso al astronauta para que él lo hiciera o dispusiera alguna otra medida. El primero que hice en la compañía esta, Freebank, la que mencionamos al principio, era para el sistema de propulsión de la segunda etapa del cohete Saturno. El segundo, que es el que hice en la otra compañía a la que fui después de haber aprobado este otro primer aparato, también era un controlador de presión y servía para controlar la presión del sistema de soporte de vida de los astronautas. Y el tercero que hice, que fue también en la misma compañía, en la segunda compañía, llamaba Hydroelectric, servía para controlar la presión del sistema ecualizador. Ecualizador es decir, que mantenía igual altura, a la misma altura siempre, al cohete cuando lo transportaban desde el edificio de armado a la torre de lanzamiento. Y eso era una gran oruga, un tractor enorme, que transportaba ese cohete. Y era absolutamente necesario que estuviera siempre vertical, porque si se caía, se perdían millones. Mientras un enorme grupo de gente trabajaba incansablemente soñando con la misión a la Luna, una pequeña niña disfrutaba del clima californiano. Jackie, la hija de Armando y Paula, nació en 1966 en Los Ángeles, Estados Unidos. Los recuerdos de mi infancia, en primer lugar, tienen que ver con la playa, y esta es la verdad, porque vivíamos en Los Ángeles, en California. No vivíamos cerca de Cabo Cañaveral, porque mi padre trabajaba para una empresa, digamos, que era, que suplía, digamos, a la NASA. Entonces vivíamos en California, en Los Ángeles, y lo que recuerdo es
digamos, personalmente que nos encantaba ir a todos a la playa, a jugar y a pescar. Pero además, lo que recuerdo de mi infancia es que a veces mi padre desaparecía, papá no estaba. Yo era muy chica, tenía 3 años, 3, 4, 5 años, vivía hasta los 10 años, pero esta infancia de la que te hablo, la primera infancia, era un momento en el que papá a veces desaparecía. Y cuando yo le preguntaba a papá, a mamá, dónde estaba papá, y me decía, bueno, ya va a volver, pero la realidad es que de adulta mi mamá me contó que en verdad venían unos señores y se lo llevaban. Se lo llevaban secretamente y mamá no sabía dónde estaba, pero si necesitaba mandarle un mensaje o si iba a recibir un mensaje, había un mensajero que daba, que dejaba un teléfono de contacto y era el ejército que se lo llevaba, porque todo este proyecto de llegar a la luna era secreto. Entonces nadie podía saber ni dónde iban, ni cuánto tiempo iban a viajar, ni le decían a mi padre, lo venían a buscar y se lo llevaban, punto y aparte. Y un día volvía. Y así era. Este conjunto de personas que trabajaron para el proyecto del Apolo, lo que hicieron fue correr la frontera del conocimiento. Realmente no puedo creer lo que hicieron ellos en las condiciones que las hicieron. Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, un montón de computadoras y elementos que nos ayudan, digamos, en investigaciones científicas o para poder, la tecnología es, digamos, un driver importante para poder avanzar y hacer cosas diferentes e innovar. Pero en esa época hacían todo a mano. Yo he visto cuadernos de mi padre calculando, donde está, digamos, es el anteproyecto de esa famosa válvula, ¿no?, de refrigeración de la cabina donde iban los astronautas, toda dibujada a mano con tinta china. Y todos los cálculos que ellos hacían eran a mano, ¿sí?, para construir eso. Entonces, la verdad es que es impactante, es realmente impactante todo lo que hicieron. Y me parece que bueno, que tiene un grado de extraordinario, ¿no? Poner el cerebro de todas esas personas a funcionar y que terminaran en este éxito de llevar al hombre más allá de la frontera de la Tierra es absolutamente maravilloso. Así que yo siento mucha emoción. A mí me despierta enorme admiración mi padre y todas las personas que hicieron esto posible. El cohete a la luna fue mandado por ingenieros que usaban la regla de cálculo todavía. No había computadoras. Solo existían las grandes computadoras para calcular las trayectorias y todo eso que requería mucha precisión y mucho. Pero todo lo demás era como hacerlo a mano. Pero el hombre se las ingenia, porque ahí nació la necesidad de la miniaturización. Y ahí empezaron los circuitos electrónicos a reducir el tamaño de las cosas. Empezaron la necesidad de las comunicaciones. Entonces, la necesidad hace que el hombre se empeñe y encuentre soluciones a problemas que a lo mejor, no, seguro, vienen de años, pero de golpe alguien se inspira y aparece la solución. La electrónica fue un boom, las comunicaciones fue un boom, las computadoras y las computadoras no solamente para calcular para los ingenieros, pero las computadoras de uso personal comenzaron a aparecer a rolete. Entonces, todo eso es el ingenio y la necesidad. Mientras no hay necesidad, y el ingenio va, pero va lento. Pero cuando aparece la necesidad, parece que las fuerzas se unen y las cosas se solucionan más pronto. 20 de julio de 1969. Bueno, yo tenía 3 años, era un poco chiquitita. Yo personalmente no tengo recuerdos específicos de ese día, pero sí recuerdo que mi mamá me contó ya de más grande que
Bueno, fue todo un acontecimiento. En Estados Unidos fue una celebración, fue una fiesta, fue un día realmente muy, muy especial. También en mi casa se celebró, digamos, ese día. Hubo invitados, hubo una torta, hubo una celebración muy especial. No pudo ir, estaba invitado al despegue del Saturno V, pero no pudo ir porque estaba súper, súper enfermo, estaba súper engripado. Entonces, lamentablemente, se la perdió. Armando tenía un secreto. Todo comenzó en su imaginación y terminó en sus manos. Esas mismas que llevaron 2 valijas y todas sus ilusiones en su partida. La idea de los cables. Saben que tengo la impresión de que resultó ser más importante de lo que yo pensé en un principio. Antes, este primer prototipo, lo habían hecho antes. Cuando yo llegué, dije, bueno, si cablean esto de todos colores, vamos a cablearlo blanco y celeste, porque es la bandera argentina, y de patriota nomás. No pensando en la banderita que iba a quedar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a trabajar no conocemos toda la historia de lo que va a ser el cohete ni cómo es el programa. Uno lo único que tiene en la cabeza es hacer las cosas que tiene que hacer y que le piden hacer en la planilla que le entregan al principio y que le dicen hay que hacer estas cosas y tiene que pasar estos. Con ese que hice en la otra compañía y que iba en el LEM, quedó en la Luna. ¿Y qué pasó? La bandera argentina, escondida, pero está en la Luna también. Y no fue mandada por el gobierno de Estados Unidos, digamos, ¿no? Fue hecha por uno de los tantos que participó en el proyecto, ¿no? Es la casualidad, la mano de Dios, o lo que quieran llamar, lo que actúa en casi todas estas circunstancias. Porque no fue pensado con la idea de que, ¡pum!, iba a ir a... Fue muy inocente de mi parte. Solo patriotismo, digamos. Voy a recordar a mi patria haciendo esto. Esa anécdota es impactante, fue impactante para mí, me la contó de adulta. Yo no lo sabía, la verdad, y me debo haber enterado hace unos 10 años, ponele. Y desde ese momento siempre sentí que esta historia tenía que ser compartida con la gente en general, con los argentinos, porque finalmente él había violado una norma de los planos y él había determinado que los cables iban a ser celestes y blancos para que estuviera la bandera argentina flameando en la luna, de alguna forma, ¿no? Y a mí me emocionó mucho eso, la verdad es que es un recuerdo, me impactó enormemente y me lo dijo como una anécdota más, ¿no? Entre otras que contaba. Así que en buena hora que lo podemos compartir. El módulo lunar tenía varias partes. Una de ellas se utilizó como base de despegue para el regreso a la Tierra y quedó en la Luna. Otra fue desechada luego de que los 3 astronautas se encontraran listos para volver y también quedó en la Luna. Los cables celeste y blanco, dentro del sistema que diseñó Armando, quedaron en el desecho del módulo lunar. Hasta hoy permanecen allí. Nuestros colores, nuestra bandera, están en la Luna. Luego de que el programa Apolo realizara 11 misiones tripuladas y 6 alunizajes, Estados Unidos lo cesa. Las razones fueron multifactoriales y contextuales de la época global. Cuando en Estados Unidos, y sobre todo en esa época, no puedo hablar de otra, cuando se acaba el proyecto, se acaba tu misión prácticamente. Estás un tiempito más armando otras cosas, pero realmente para lo que te tomaron y para lo que te pagan,
ya no se hace más. Entonces, generalmente te despiden. Volver a la Argentina, y bueno, es volver a lo que ya nosotros todos conocemos. Y no fue fácil adaptarse. Sí, me costó. Tal es así que me costó que volví a fumar. Había dejado de fumar en Estados Unidos por un año más o menos, una cosa así. Sí, tuve una vida agitada y siempre distinta. No pude hacer pie en nada. Siempre me tocaba algo diferente. Bueno, en realidad mi llegada a Argentina fue desde un punto de vista personal muy traumático porque yo cambié de lugar, digamos. Entonces yo vivía en el calor, en la playa, en un lugar donde se hablaba inglés, y vine a una ciudad absolutamente poblada, donde hacía frío y se hablaba otro idioma. Así que para mí fue todo un desafío desde lo personal. Pero, digamos, recuerdo que mi padre, o esa vuelta se produjo porque mi padre tuvo que readaptarse, ¿no?, a una realidad que fue que después de que lo mataron a Kennedy, Nixon hizo un shutdown del programa del espacio y miles de ingenieros que estaban trabajando en los temas espaciales quedaron en la calle. Entonces, él fue uno de ellos y tenía que reconvertirse. Entonces, nosotros volvimos a Argentina y yo recuerdo a mi padre cambiando, digamos, de alguna manera de métier e involucrándose en un métier completamente distinto, que era la ingeniería nuclear. Él fue uno de los que dirigió la construcción del reactor nuclear de Embalse Río Tercero, en Córdoba, y había estado involucrado también con Atucha. Así que, bueno, fue un cambio así como muy importante, ¿no? Y bueno, nada, también recuerdo a mi madre que seguía quejándose, y yo misma, porque también desaparecía mi papá, también había unas ausencias muy marcadas porque tenía que dedicarse a un tema muy delicado, ¿no? La ingeniería nuclear, con todo el riesgo que tiene, digamos, es una actividad que demanda todo el tiempo y toda la energía de la persona. Así que, bueno, papá también estaba ausente, acá también en Argentina. Armando se jubiló. Un par de años después, la gran dedicación y profesionalidad que ponía en cada uno de sus trabajos dejó su huella, así como Armstrong dejó la propia en la Luna. Su corazón ha sido asistido por las mismísimas manos de Favaloro y por otros profesionales de la medicina argentina, gracias a quienes continúa disfrutando de su vida. Toda esa dedicación, todo ese ahínco, toda esa energía enorme puesta, esa obsesión, te diría yo, puesta al servicio del desarrollo de cosas nuevas que corrían la frontera, evidentemente tuvo consecuencias para mi papá. Y yo lo que te diría es, hubo un día en que le explotó el corazón. Favaloro tuvo que hacerse cargo de la situación y reconstruirle su corazón. Le hicieron 5 bypass. Él sufría de colesterol, y colesterol alto, y eso generado por el estrés, por el altísimo estrés. Bueno, la perspectiva de vida era limitada, ¿no? Él tendría unos 50 y pico de años cuando le pasó esto, y Favaloro nos explicó, a mamá y a mí, que su perspectiva de vida eran 10 años. Gracias a Dios tiene casi 95, así que lo seguimos teniendo. Todo ese estrés que yo acumulé de cambiar, de estar en lugares que no conocía, de cambiar de métier y todo eso, y bueno, finalmente hacen estragos. Pero si uno no se lo toma en serio y sigue su vida, la sigue haciendo, sin pensar, ay, ahora, ¿qué voy a hacer? No. Todo va a ir bien. Se puede. Nada lo frena. Desde muy joven ha mantenido ese espíritu. Fútbol, rugby, pesca, autos a escala, canto, piano. Son tan solo algunos de sus hobbies. Y Armando lo conozco porque somos socios del Club Ferrocarril Oeste, y hará más o menos 7 años que lo observo en el gimnasio.
Así que siempre me sedujo toda esa diferencia de edad que tenía, que tiene la actividad física que tiene. Bueno, y después empezamos ya a participar en asados, reuniones de todo el club, y después descubro que le gusta cantar, ¿no? Que es una cosa profesional mía que yo he hecho muy joven. Y bueno, y ahí empezamos a cantar los dos juntos, qué sé yo. Bueno. Y ahora él sigue cantando porque se ha dedicado exclusivamente, se ha hecho playback y canta en algunos restaurantes, en algunos lugares públicos, ¿no? Y es ovacionado por toda la gente porque son los 24 años que suben al escenario, ¿no? Digamos, hoy para mí es una referencia de vida, ¿eh? Yo lo tengo, pero perfectamente imitándolo, ¿viste? Imitándolo. Digamos, yo había dejado de cantar y esto me ha entusiasmado. Ahora sigo estudiando canto a los 80 años, ¿viste? Y bueno, hay que seguir. Es un hombre increíble, muy preparado, muy equilibrado. Para mí es un gran amigo, un gran amigo. Y bueno, es eso, ser humano extraordinario. Yo pienso que mi papá es un ser humano muy valiente, brillante y muy sensible. Armando trabajó en 2 empresas mientras desarrollaba instrumentos para el espacio, Freebank y Hydroelectric. Pasados algunos años después del 62, vio una publicidad de otra compañía llamada Crane que le llamó la atención. Uno de los instrumentos que había diseñado para el módulo lunar en Hydroelectric se encontraba en la publicidad de Crane, ensamblado a otro instrumento. Ese segundo instrumento fue hecho por otro argentino, justamente el que lo había ayudado a conseguir su primer trabajo. Se reencontraron en un objeto que fue a la Luna, una parte del soporte de vida de los astronautas. Veo que todo esto, como saqué la frase esa, en cada lugar siempre hay un argentino que se destaca. Una semana después me cuenta mamá que resulta que va al auto, ¿no? Y abre el baúl del auto y le pregunta, encuentra una caja y le pregunta a mi padre, ¿qué es esta caja? Y entonces mi padre le contesta, bueno, no, es algo que me mandó la NASA. Y mi mamá lo abre y era el premio que le había dado la NASA, el Apollo Achievement Award, con el escudo, digamos, que solamente tienen aquellos que fueron miembros del equipo que hizo aterrizar al hombre en la Luna. A pesar de haber recibido un premio de la NASA, nunca fui consciente de que eso era importante para nadie, porque yo lo consideré siempre mi trabajo, lo que tuve que hacer, es lo que me tocó vivir. Lo que vivió mi papá sí es único, claro. Y yo creo que en la vida de la gente en general, de todos nosotros, de las personas, hay algo de destino, ¿no? Hay algo de suerte. Sin embargo, yo creo que también tenés que tener todas las condiciones para poder aprovechar lo que la suerte y el destino te ponen adelante. Y mi padre las tenía todas. Y me di cuenta de cuál era el valor. Y el valor es que un argentino había estado en uno de los hechos más trascendentales del mundo. Y la importancia era para la Argentina, no para los demás o para mí, que yo ya lo había hecho. Para el país era importante demostrar que los argentinos estuvimos siempre en todos los grandes acontecimientos de la ciencia, por lo menos. Y esto es un hecho. Está lleno de argentinos por todo el mundo. Y siempre reconocidos. Eso cambió mi idea y ahora sí le doy la importancia y por eso quería legar estas cosas que lo hacen importante a alguien
o alguna institución que pudiera exhibirlo y compartir la idea de la argentinidad. No, la argentinidad no tiene límites, no hay países que lo encierren. Dije, el destino es el que manda. Cuando dije la mano de Dios, es el destino. Para llamarlo de otra manera, pero es así, sí, es el destino. Porque muchas veces uno hace cosas no inconscientes, porque son verdaderamente conscientes, pero no tiene idea en dónde va a terminar. Y ahí es donde está el destino. Por ejemplo, no fue destino el que yo apretara ese resorte en el momento en que el jefe llega a la cúspide y dice, ¿eso es? ¿Cómo lo podemos llamar? Durante siglos hemos observado el universo y su vasta enormidad. Comenzamos a simple vista y hoy, a través de cientos de instrumentos, recibimos datos de cada rincón del espacio y tiempo que logramos explorar. Con nuestro propio cuerpo, apenas hemos empezado a trascender las fronteras de la Tierra. Armando emigró a Estados Unidos en 1962 con sus 2 valijas, su título de ingeniero y la incertidumbre a cuestas. Consiguió su primer trabajo y diseñó instrumentos que formarían parte de la misión más épica e inolvidable de la historia de la humanidad. Dentro de un mar de miles de personas trabajando en el programa, fue uno de los pocos argentinos del grupo y dejó, de forma secreta y sin planificarlo, una huella imborrable: el celeste y blanco en la luna. ¿Fue suerte? ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Él tenía que estar ahí? ¿Tenía que llevar a Argentina con él y dejarla en 2 pedacitos de cable? Armando llevó a la luna la bandera argentina. Guardémoslo siempre en nuestro corazón.